Estamos viviendo en un tiempo en el que pareciese que la sociedad, las noticias, los lugares, se proclama más engaño, mentira, noticias distorsionadas, noticias a medias, noticias no completas, en el cual tienden a traer un sentido de tranquilidad cuando las señales proféticas nos indican de que es un tiempo de urgencia. De urgencia no para asustarnos, sino para prepararnos. Un tiempo de urgencia para escudriñar la palabra de Dios. Un tiempo de urgencia para orar más a nuestro Dios. Y aun cuando la sociedad pareciese que hay mentiras a medias o verdades a medias, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a elevar la verdad en medio de una sociedad donde el engaño, la mentira, la deshonestidad abundan por todos lados. Y esa verdad que el Señor desea que nosotros elevemos en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en todo lugar. Se nos dice la palabra de Dios de que la verdad es Dios, la verdad es Jehová. Y cuando nosotros conocemos a Jehová, nosotros podemos reconocer que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Cristo desea morar en cada uno de nosotros, se nos hace una promesa donde Él dice que el Espíritu de verdad morará en nosotros. Así que nosotros encontramos que el Padre, el Hijo, el Espíritu de verdad son la verdad que Dios quiere que nosotros ensalcemos en este tiempo, pero no para ahí. Si ustedes miran en Salmo 119, versículo 142, dice que la ley es verdad. En Salmo 119, versículo 86 dice: sus mandamientos son verdad. Y en Salmos 19, 7, ese sí vamos a buscarlo. Salmos 19, 7. En Salmos 19, 7 nos dice algo muy importante, en el cual dice la palabra de Dios: la ley de Jehová, espero. Que convierte el alma. Salmos 19, 7, nosotros acabamos de ver que el Padre, el Hijo, el Espíritu de verdad, y estamos viendo que la ley de Dios, sus mandamientos son verdad. Que Dios desea que nosotros resaltemos, elevemos su verdad en este tiempo crucial de la historia de este mundo. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla acerca de la ley, también se está haciendo referencia a la Torá, o sea, al Pentateuco, a los primeros 5 libros, a los profetas y a los salmos, básicamente a todo el Antiguo Testamento. Y cuando menciona mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos que Dios declaró en el monte Sinaí. Así que cuando nosotros miramos que toda su ley es perfecta y que tiene como propósito convertir el alma. ¿Por qué? Porque la ley es el ayo para conocer a quién. Él es el camino para conocer a quién. Cristo. A Cristo. Y Cristo es nuestra salvación. Entonces, Cristo, cuando mora en nosotros, convierte nuestra alma. Y Dios desea que nosotros elevemos esta verdad en este tiempo crucial.
En este tiempo en el cual el engaño abunda por todos lados. Pero en Juan 17:17 también nos dice de algo que es verdad. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual tenemos que elevar la palabra de Dios. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que resaltar la divinidad de nuestro Dios. Tenemos que resaltar la ley y los mandamientos de nuestro Dios. Y hoy día, en este tiempo del fin, la mayor necesidad de este mundo es de hombres y mujeres que no se vendan. Hombres y mujeres que estén dispuestos a levantar la verdad, aun cuando el cielo se desplome. Amén. Aun cuando venga persecución. Aun cuando venga burlas, críticas. Aun cuando vengan directamente de los seres más queridos, como esposo, esposa, hijos, hijas, nietos. El Señor desea que nosotros nos mantengamos con la verdad, que podamos elevar la verdad, porque la verdad nos hará libre. La verdad santifica el alma, purifica el alma. La verdad salva, porque es nuestro Salvador, nuestro Dios, el Espíritu de verdad, su ley y su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y déjenme decirles una cosa, porque yo estaba meditando en esto que había estado estudiando, y déjenme decirles que yo me he propuesto a elevar la verdad, predicando la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque pareciera que hubiera una norma hoy día en que muchos líderes predican la palabra de Dios, pero usan solamente 2, 3 versículos y lo demás son chistes, historias, anécdotas, y no se eleva la palabra de Dios. Pero un servidor, yo siempre le pido al Señor que me dé la sabiduría y que me dé el valor de levantar su verdad aún ante cualquier consecuencia que venga a mi vida. Ahora, pensando en esto, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay una obra el cual Dios ha dado y la he tomado, en el cual aun cuando usted sepa muchas cosas, aun cuando yo sepa muchas cosas, y aun cuando nos falta aprender mucho más, es la responsabilidad de uno levantar la verdad y repetir la verdad para que nosotros estemos confirmados en la verdad presente. Cuando usted conoce la verdad, está confirmado en la verdad presente, los ataques del enemigo no podrán moverlo. ¿Por qué? Porque usted estará confirmado, seguro, anclado en la verdad presente. Si nosotros vemos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, apúntenlo, pero dice que la iglesia, usted y yo, somos columna y baluarte de la verdad. Esto quiere decir que como representantes de nuestro Creador, tenemos siempre que ser como una columna, un baluarte. Usted sabe, la columna se mantiene ¿qué? De pie siempre. Un baluarte, el levantar la verdad en este tiempo del fin. Y es importante que nosotros entendamos
que la verdad no depende de números. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que si la mayoría de las personas siguen a fulano, sutano, o a esta religión, o a esta denominación, eso quiere decir de que la mayoría pues está siguiendo la verdad. Y muchos piensan que la minoría es la que no están siguiendo la verdad. Pero fíjense ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, para aclarar este punto, porque es muy importante entender esto. Porque si fuera que la verdad depende de números, depende de cuántos supuestamente están siguiendo la verdad, fíjense lo que dice en el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando vino el diluvio, ¿cuántos se salvaron? Nada más la familia. 8. 8 que creyeron ¿en qué? En la verdad. Y todos los demás habitantes que estaban en la tierra, ¿qué sucedió con ellos? No creyeron en la verdad. Tal vez habrá habido varios que creyeron a medias. Como hoy día mucha gente cree a medias. ¿Sí o no? Hermanos, Dios no es un Dios de confusión. Él dice que Él nos da el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad, nos santifica en su verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Hay solamente una verdad. Y esa verdad todos la podemos conocer si estamos dispuestos a aprenderla, a doblegando nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. Él nos enseña la misma verdad porque solamente hay una verdad. Pero la verdad no depende de las mayorías, sino al contrario, siempre hay una minoría, un remanente, el cual el Señor tiene siempre que está dispuesto a elevar la verdad ante todas las cosas. Pero hoy día se quiere silenciar la verdad. Hoy día el enemigo quiere silenciar la verdad. Y el enemigo usa a personas, a hombres, mujeres, jóvenes, niños, para silenciar la verdad. Y es triste que en muchas ocasiones, aún seguidores de Cristo quieren silenciar la verdad. Le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 4 y vamos a ver del versículo del 1 al 5. Y vamos a ver algo muy interesante que el Señor desea que nosotros aprendamos. Miren el versículo 1. Te encarezco, ¿lo tenemos? ¿Tenemos? Pero la hermanita, mientras tomo agüita. Sí. Sí. Mire el versículo 1. Recuerde, nuestro Dios desea que elevemos la verdad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Noten, en este versículo está dando una introducción, un encargo, una tarea, una misión, que es muy solemne, porque dice que la hora del juicio viene, y que Cristo, o que el Salvador, está pronto por venir. Ahora, hay un encargo que Él nos da a cada uno de nosotros, una tarea. Ahora veamos cuál es esa tarea. Versículo 2. Que prediques la palabra
Recordemos, la palabra es la verdad. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Noten, el encargo es que tenemos que predicar la verdad. Y la verdad va acompañada ¿de qué? Va acompañada de que tenemos que predicarla en todo tiempo, pero también dice que hay que redarguir. Hay que redarguir los corazones. A eso quiere decir que tenemos que hacer un llamado a las personas a tomar decisiones. Hay que redarguir, hay que reprender. Esta es la obra más difícil, porque nadie nos gusta que nos vengan a reprendernos. Pero si queremos conocer la verdad, tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia y permitir la reprensión con la verdad. No con mi propia fuerza, mi razonamiento o mi intelecto. Tengamos cuidado. Porque a veces decimos, mucha gente dice, es que hay que redarguir, hay que reprender al hermano o a la hermana. Y a veces el hermano viene y dice, te reprendo porque tú eres esto, aquello, lo otro, aquello, papá. Pero ¿y dónde se quedó la palabra de Dios? Hay que redarguir, corregir ¿con qué? Con la palabra de Dios. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que elevar la verdad. Hoy día muchos reprenden sin la palabra de Dios, sin el testimonio de Jesucristo. Y solamente es que puro razonamiento humano. Y cuando se hace con el puro razonamiento humano, se lastima, se destruye, se humilla a las personas. Pero cuando nosotros vamos con la palabra de Dios, elevamos la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios reprenda, redarguya. Queridos hermanos, el Espíritu Santo trabajará en los corazones de las personas, en el corazón de los hijos, de las hijas, de los nietos. Y note lo que dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Usted sabe qué es la paciencia? La paciencia es tener calma, esperar, tener paciencia. Pero usted recuerda en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. La paciencia va involucrada con la lealtad y con la obediencia y con la confianza plena en Cristo Jesús. Por eso dice, cuando tú vayas, ve con paciencia. Cuando exhortes, lleva con paciencia, pero primero ¿qué? Viviendo tú la verdad y mostrando ¿qué? La doctrina. Mostrando el evangelio de Dios. Esta tarea es muy solemne, que la tenemos que llevar a cabo. Aunque muchos quieran silenciar la verdad. No le digas eso porque se ofende y se van a ir. No prediques eso porque puede lastimar a las personas. Mejor démosle algo que los entretenga para que se mantengan. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Pero noten el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Déjeme decirle, esto quiere decir en otras palabras, pero vendrá un tiempo en que no querrán oír la verdad. Habrá un tiempo en que no van a querer
escuchar la reprensión de su Dios. Va a llegar un momento en que van a rechazar que el Espíritu Santo redarguye sus corazones. En pocas palabras, va a haber un tiempo en que van a rechazar la verdad, van a querer silenciar la verdad. Déjeme decirle, eso no estamos viviendo hoy día. No se está cumpliendo eso. Pero ahí no queda, fíjense lo que dice. Sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Noten, aquellos que quieren silenciar la verdad, muchos de ellos son líderes, son maestros, pastores, ministros, sino que van a tapar sus oídos a la verdad y van a empezar a ¿qué? A enfatizar ¿qué cosa? Sus propias concupiscencias. Hoy día se predica incluso el mundo dentro de las iglesias. Se ha traído el mundo a las iglesias. ¿Por qué? Porque hay líderes que desean ¿qué? Apagar sus oídos para no escuchar la verdad y llevan al rebaño, llevan a la iglesia, llevan al cuerpo de Cristo a rechazar, silenciar la verdad. Dios nos libre, o Dios me libre de yo ser uno de esos maestros, en el cual no eleve la verdad y predique conforme a la palabra y al testimonio de Jesucristo. Pero no queda ahí. Ahora fíjense el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Noten, el contexto no solamente dice que los líderes, los maestros, van a apartar sus oídos de la verdad, sino que van a llevar a otros a silenciar la verdad. Y no solamente eso, sino que van a ir detrás de ¿qué? De fábulas. Deme otro nombre por fábula. Los cuentos. Cuentos, mentiras, verdades a medias, historias, entretenimiento, música mundana, obras teatrales, juegos, y la lista puede seguir más, haciéndose más larga. ¿Por qué? Porque no solamente el líder va a querer silenciar la verdad, sino que va a hacer que todos los demás silencien la verdad y que no la escuchen. Esta es una realidad la cual nosotros estamos viendo delante de nosotros. Miren, hay ocasiones en que se apoya más al ser humano, a una religión, a una doctrina. No estoy hablando específicamente de una, porque esto sucede en todos los lugares, pero a veces se defiende más al hombre, al pastor, al ministro, al sacerdote, al que usted quiera, más que la palabra de Dios. Se defiende organizaciones, iglesias, doctrinas, más que la palabra de Dios. Yo he estado en lugares donde se ha dicho una mentira y la gente ni se ha dado cuenta que se ha expresado una mentira y la gente dice amén. Yo no sé si a usted le ha tocado esa experiencia. Hoy día se ha querido silenciar la verdad, pero Dios siempre ha tenido un pueblo que siempre elevará la verdad, predicará la verdad a tiempo y a destiempo, y permitirá que el Espíritu Santo lo use a usted y a mí para poder defender la verdad. Muchos dicen, es que tenemos que cambiar para que podamos nosotros agradar.
Y se dicen tales cosas como diciendo, no sucede nada, no se preocupe, quédese tranquila. ¿Saben que cuando una persona dice eso, me acuerdo cuando teníamos a nuestros hijos bebés? Siempre le hacíamos todo tranquilito. ¿Y qué le hacíamos? Lo empezábamos a arrullar hasta que se quedaba, ¿qué? Bien dormido. Y ya lo poníamos en su cunita. Cuando se quiere silenciar la verdad, es como que si nos quieren arrullar. Al único que tenemos que agradar es ¿a quién? A nuestro Dios. Tenemos que hablar, como dice Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio de Jesucristo. Y el testimonio es que el espíritu de profecía. Si no hablásemos conforme a ello es porque no nos ha amanecido. Y si no nos ha amanecido, estaremos ¿en qué? En tinieblas. Miren, es muy fácil cuando las personas vienen, cuando personas vienen a querer silenciar la verdad. Es muy fácil venir con los razonamientos y las ideas o las conclusiones que uno puede sacar. Pero es interesante que nunca vienen a silenciar o a cambiar o a enseñarnos con un escrito está. Y hay ocasiones en que sacan textos de contexto para poder tratar de defender algo. ¿Eso quién es el que lo hace? El enemigo. Por eso el Señor dice que tenemos que estar confirmados en la verdad. En la verdad. No en la doctrina de un lugar o de otro lugar. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de un lugar específico, porque esto se aplica para todas las iglesias. Tenemos que defender ¿qué? La verdad. Noten el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A las fábulas. Darán vuelta. Se darán la espalda a la verdad. Me recuerda esto a Ezequiel, cuando dice que aún dentro del templo habrá muchos que darán la espalda a la verdad y empezarán a adorar a Tamuz, hacia el sol, estando dentro del templo. Ahora, estos que quieren silenciar la verdad no son los que están afuera, son los que están adentro. Si ustedes leen esto que estamos leyendo, son los que creen en la verdad. Porque dice, apartarán sus oídos de la verdad. O sea, eso quiere decir que ya conocen la verdad, pero ellos decidieron por sí mismos ¿qué? Separarse. Y habrá otros que se aventurarán a ¿qué? A enseñar medias verdades o mentiras. Y una media verdad es mentira. No es verdad. Ahora se nos da un consejo en el versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Cuando dice sobrio quiere decir que tengas una mente clara, pensamientos claros, metas claras. Dice, soporta las aflicciones. ¿Por qué se nos dice que hay que soportar las aflicciones? Porque noten, porque si elevamos la verdad, ¿habrá qué cosa? ¿Qué es lo que nos dice? Aflicciones. Debe otro nombre por aflicción. Nos amenazarán. Nos amenazarán. ¿Ustedes recuerdan a Pedro y Juan? Cuando estaban afuera del templo predicando y vinieron y los agarraron y los llevaron al concilio y le dijeron, queremos, y dice la palabra de Dios que los amenazaron y le dijeron, cállense, no queremos que ustedes hablen de ese Cristo. Ustedes pueden ver eso en Hechos 4:17.
Nosotros no queremos que ustedes hablen de eso. E incluso lo echaron a la cárcel. Salieron de la cárcel y ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo Pedro y Juan? Volvieron ¿a qué? A predicar de Cristo. Pero los amenazaron, los persiguieron, los quisieron callar. ¿Usted recuerda a Félix? Dice que Pedro le empezó a hablar de la justicia de Dios, le empezó a hablar del dominio propio y le empezó a hablar del juicio. Y cuando Félix escuchó la verdad, dice que básicamente lo sacó, lo corrió de la casa a Pablo, porque dice, no quería escuchar la verdad. El que dijo por poco me persuade. Pues ese mero. Básicamente lo corrió, pero dice la palabra de Dios que él estaba dispuesto a escucharlo, porque él esperaba de que él le diera dinero. Hay mucha gente que está esperando, está escuchando. Vamos a leerlo si quieren. Hechos 24-25. Porque esto es muy importante, porque hay gente que dice que quiere conocer la verdad, pero solamente está buscando ¿qué? Dinero. Está buscando las cosas de este mundo. Miren, Hechos 24. Y vamos a leer el 26. Pero al 10, y ustedes pueden leer todo el contexto. Pero díganse el 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Básicamente lo sacó, lo corrió. Eso va a suceder a muchos, que estaremos predicando la verdad y muchos van a decir, sálgase de aquí. O como le van a decir, como alguien que me dijo a mí que fui a tocar una puerta y salió una persona con un pitbull y me dijo, si no te sales de mi propiedad te echo a mi perro. ¿Por qué? Porque va a haber muchos que no quieren escuchar la verdad. Fíjense ahora el 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Dinero. Para que lo soltase. O sea, quería el dinero. Estaba buscando ¿qué? Las cosas de este mundo. Pero él después dijo que casi me convences. La verdad va a traer ¿qué? Persecución, rechazo. ¿Por qué? Porque la verdad, vamos a regresar a 2 de Timoteo. Se me olvidó decirles que no lo perdieron. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Porque fíjense que el consejo es estar sobrio, soportar las aflicciones, soportar la crítica, soportar los falsos testimonios, soportar las burlas, soportar el rechazo. Y esto sucede no con los de afuera, sucede más con los de adentro, con los seres más queridos, con los de la iglesia. Pero dice, ten aguante, soporta. ¿Por qué? Porque la verdad une, pero también ¿qué? Separa. Porque cuando usted está dispuesto a hacer una reforma en su vida, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted va a enfrentar oposición. Si usted quiere ser fiel a Dios, le sobra gente diciendo, ay, pero ya te lavaron el cerebro. Te estás volviendo loco, loca. ¿Están siguiendo? ¿Por qué? Porque la misma verdad salva, une, pero la misma verdad también que separa, porque separa de aquellos que quieren silenciar la verdad. ¿A quién usted quiere agradar? Este es un punto crucial. Mire, cuando usted no se opone al error,
Dijo Martín Lutero, cuando usted no se opone al error, es como que si usted lo estuviera aprobando. Esto lo dijo Martín Lutero. También dijo, no defender la verdad es negarla. No defenderla es negarla. Por eso hay que defender la verdad. A tiempo y a destiempo. En todo lugar y en todo momento. Tal vez hay ocasiones en que tenemos que usar el tacto. Porque hay ocasiones en que tenemos que esperar a alguien que termine. Ir a decirle, eso que usted dijo no es la verdad. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Pero habrá lugares donde podremos nosotros defender la verdad. Y ha habido gente que ha venido aquí donde tenemos que defender la verdad. ¿Por qué? Porque han querido destruirla, han querido cambiarla. Miren Gálatas 1:10, ahí un poquito más adelante. Dos libros más. Oh, no, hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás. Gálatas 1:10. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Noten, es una pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando nosotros elevamos la verdad, defendemos la verdad, nosotros venimos a ser siervos de Cristo. Pero si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no defendemos la verdad, estaremos agradando a ¿quiénes? Al hombre. Y es interesante que mucha gente viene y dice, es que viene con argumentos propios. Yo les he dicho a varias personas, digo, a la ley y al testimonio. Porque mucha gente dice, bueno, es que eso no, yo no estoy de acuerdo en eso. A la ley y al testimonio. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Ustedes han visto que ha habido gente que ha llegado aquí y dicen ciertas cosas y digo, bueno, ¿y dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde hay un texto, dos, tres testigos? Pero aquí nosotros tenemos que agradar al hombre o a Dios. Pues a Dios. Mucha gente se ofende porque uno dice que el mundo está entrando a la iglesia. Es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero siempre tenemos que elevar ¿qué? La verdad de la palabra de Dios, la verdad presente, la verdad del Padre, la verdad del Hijo, la verdad del Espíritu de verdad, la verdad de la ley, la verdad de la palabra de Dios. Porque incluso mucha gente dice, es que no escuche aquel, no escuche fulano, no escuche sutano, no lea aquello. Hermanos, todos tenemos nuestro libre albedrío, a quien nosotros servimos. Hechos 5:29, y con este terminamos. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la verdad actúa solo sobre la conciencia, crea mucha incomodidad. Déjenme decírselos en otras palabras. Cuando la verdad actúa solo sobre su razonamiento, crea mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque siempre habrá una pregunta. Yo no creo así. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero cuando nosotros invitamos a la verdad a entrar en el corazón,
todo el ser es llevado en cautividad a Jesucristo. Hermanos, necesitamos permitir que la verdad llene nuestras vidas, nuestros pensamientos. Porque vendrán muchos a silenciar la verdad. Pero con Cristo siempre se dirá la verdad. La verdad de su palabra. A la ley y al testimonio. Hablemos conforme a ello. Para que nosotros elevemos la verdad. Y no permitamos que el enemigo silencie la verdad. No permitamos que el ser humano trate de silenciar la verdad. Consagrémonos a la verdad. Consagrémonos a nuestro Salvador. Porque Él es el que nos da la sabiduría, el conocimiento para defender la verdad. Dios quiera y que nosotros podamos permitir eso en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu verdad. Amén. Señor, en esta hora pedimos que tú mores en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros podamos siempre guiarnos con tu verdad, para que podamos predicar tu verdad, para que podamos defender tu verdad, para que podamos elevar tu verdad, para que no solamente la defendamos, sino para que nuestras familias puedan ver la verdad que eres tú y que ellos puedan escuchar la verdad. Amén. Exponerse a la verdad para que ellos entreguen su vida a ti. Amén. Señor, gracias por estar con nosotros. Amén. Acompáñanos ahora que vamos a ir a nuestros hogares. Amén. Te agradecemos porque tú has contestado todas las peticiones. Amén. Y te agradecemos porque confiamos plenamente en tus méritos, en tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.